Clase 31. Ahora vamos a ver el viaje del héroe específicamente en el universo Star Wars. Así es, porque George Lucas Ujú. dice la leyenda que él quería recuperar el mito que se había perdido en esos años hollywoodenses y decía, bueno, ¿cómo hago para que de vuelta la gente empiece a ver o a sentir que esto es algo realmente profundo en su concepción, ¿no? De lo que es una historia, de lo que son los héroes y eso. Y él había leído en sus años de universidad el trabajo de Joseph Campbell, Ujú. que es esto de El Camino del Héroe, el héroe de las mil caras, es el libro, y le pide ayuda a Campbell, incluso, y entonces él, junto con la consultoría de Campbell, escribe el guión de Star Wars, respetando prácticamente todos y cada uno de los pasos del Camino del Héroe, y por tanto, hoy se considera que Star Wars es el ejemplo por excelencia de lo que es el monomito y se utiliza para explicarlo. De hecho, el propio Lucas lo recorrió en un momento, alrededor del 2004 por ahí, recorrió varias escuelas y colegios de los Estados Unidos con una charla sobre el Star Wars y el camino del héroe. Entonces, Casi como que Joseph Campbell fue el mentor de Lucas, ¿no? O sea, si nos vamos a poner, en realidad sí, sí, ¿no? sí, exactamente, El Obi-Wan. el Obi-Wan. Es decir, llamó como tiene que hacer uno, viste, cuando uno quiere hacer algo bueno, Ujú. tiene que rodearse de los mejores. Entonces, bueno, no fue mala idea traer al mejor en esto, que es precisamente Campbell. Esto lo vimos en la clase anterior. Son una serie de 17 pasos que hay que aclarar algo antes de empezar a explicar uno por uno. Eh, el héroe parte de un mundo ordinario, atraviesa unas pruebas, se vuelve héroe y retorna con lo que fue a buscar, ¿no? Ahora lo vemos en detalle. Pero lo importante de esto es que todos estos 17 pasos que plantea Campbell pueden ocurrir en cualquier orden en las historias. Y pueden estar algunos o todos, Sí. ¿cierto? Hay muchas historias donde hay unas cuantas de estas partes del viaje del héroe y otras historias muchísimo más completas o más largas donde está presente todo esto. ¿Para qué nos sirve? Cada uno de estos elementos nos van a permitir a nosotros completar sobre todo lo que llamamos la confrontación de nuestra historia, según Field, ¿sí? Es decir, la parte del Ujú. medio de nuestra historia, que es la más gorda, como dijimos, donde ocurren las escenas de acción y todos los dramas están ahí. Bueno, a menudo ese es el lugar donde más problemas vamos a tener para escribir. Y entendiendo cuáles son estos pasos, sabemos cómo completar esa parte en blanco que vamos a tener. Pero repito, puede estar en cualquier orden y pueden estar todos o algunos de estos elementos del camino del héroe. Bien, vayamos uno por uno. Primero el héroe va. El héroe. Ven que dice acá arco del personaje. ¿Por qué? Porque también, como lo diría cualquier autor generalmente que enseñe guión, etcétera, el personaje cambia. Tiene que cambiar. Desde que comienza su viaje hasta que termina la historia, el personaje habrá cambiado de una forma o de otra. Para bien o para mal, pero tiene que haber cambiado. Tiene que haber evolucionado o involucionado, si quieren, pero sí tiene que haber cambiado. Una historia mala, en teoría, porque esto es, digamos, no hay que tomarlo al pie de la letra, pero en la gran mayoría de las historias, los personajes les pasa esto. Si hay historias donde el personaje atraviesa un montón de camino y no pasó nada, termina igual que como comenzó, ¿sí? Eso genera una especie de malestar en el espectador. Excepto que se trate de historias infantiles donde, o mejor dicho, cómicas, sobre todo cómicas e infantiles, donde el héroe, después de provocar generalmente el mismo los desastres, vuelve a ser como era, o sea, no cambia, ¿no? Uno toma cualquier personaje de estos cómicos de los dibujos animados Ujú. actuales, se mandan unos líos terribles, meten a todo el mundo en lío, después ellos mismos tratan de arreglar el lío y vuelven a su estado original, no cambian, tienen una definición muy concreta. Pero en historias de aventuras o otro tipo de historias, como vimos en la clase anterior, el héroe va a cambiar, va a comenzar de una forma y va a terminar de otra. Bien. ¿Y qué es un héroe? Como ven acá, alguien que encarna valores positivos.
¿verdad? Nosotros decimos héroe, como ya hemos dicho, a aquella persona capaz de sacrificarse por los demás, a aquella persona que está dispuesta a ayudar, que trabaja para el bien común, que tiene un espíritu noble, ¿verdad? Esas personas las consideramos héroes o heroicas. Bien, veamos entonces, el arco del personaje. Bueno, veamos los 17 pasos uno por uno. Bien. Primero la partida. El héroe empieza en lo que llamamos mundo ordinario, es decir, en su día a día, ¿no? Por ejemplo, Luke Skywalker, ¿verdad? Este muchacho que Este conocido por todo el rubiecito. mundo, es un simple granjero en un mundo Mm, perdido por ahí, desértico, ¿no? Es un personaje que tiene una vida muy común, pero que mira a las estrellas, ¿no? Él presiente que hay algo más para él en su destino, en el que el claro. mundo es algo más que solo ser un tipo que cosecha zanahorias bajo el sol, ¿no? No sé qué hacía, pero bueno. No sé, algo cosechaba. Calculo que gas o algo por el estilo, porque había como unas chimeneas, no sé. Nunca se explicó, me parece. Entonces, el héroe está en un mundo ordinario. Ahí comienza nuestra historia. Generalmente todas las historias tienen un personaje que está ahí, ¿no? Haciendo algo en su vida, mundo común o mundo ordinario. Luego viene una etapa que se llama el llamado a la aventura, donde nuestro héroe recibe, ¿no? La señal divina del destino. Él Ujú. tiene que ir a hacer algo más de lo que realmente estaba haciendo hasta ese momento. Bien. Eh, Míralo acá, acá lo tenemos a Luca en el Eh, mundo ordinario. Mire, en el mundo ordinario, qué ordinario que es ese mundo, la verdad, si lo Sí. pensás. Y el tipo está poco bronceado para estar ahí, ¿no? Sí, Y tiene, filtro solar debe y tener. tiene como unas cámaras unos binoculares ahí, mire. ¿Eh? Claro, Es un porque, fisgón al final. claro, porque el tipo solo ve desierto y dice, ¿qué habrá allá? ¿Qué estará haciendo la vecina, Claro, no? totalmente, ¿Qué estará sí. haciendo la vecina? Sí, Entonces el sí. tipo se pone los binoculares y mira. Encima hay dos soles, ¿no? Es como acá en Buenos Aires en verano. Bueno, eh, viene el llamado a la aventura. ¿Y quién lo trae? Lo traen este arquetipo que ya hemos visto, el heraldo, ¿no? En este caso son Artudito y Citripio. Ujú. Aparecen los dos bobos estos, que también son los tricksters de la historia, los bribones, ¿no? Y le traen un mensaje. Quieren verlo a Obi-Wan, traen un mensaje de la princesa, ¿no? Eh, y ahí viene una parte del monomito que es la negativa al llamado. Dice Campbell, pasa en todas las historias, el héroe, una vez que recibe el llamado a la aventura, se niega inicialmente a partir de la aventura. No es que se va alegremente, dice, bueno, qué bueno, me llegó el momento y se va, ¿no? Y esto en principio es muy lógico de entender, porque a cualquiera de nosotros que nos llamen a hacer algo que está por fuera de nuestra zona de confort, vamos a decir, no, espera, un momentito. Y está el tipo que te dice, no, eres el elegido. Y siempre que te dicen, te lo dicen ¡Ew! con una Vos voz decís, así claro. de ultratumba, ¿no? The Chosen One. Y uno dice, no, no, yo soy un tipo común y corriente. Sí, tenía ganas de irme por ahí, pero Tampoco no, la pavada, claro. están mi tío y mi tía, que van a hacer los viejos sin mí, no, no me puedo ir, no soy yo, busca otro. Todos los héroes tienen una negativa inicial a emprender ese llamado del destino o llamado a la aventura. Bueno, pero detengámonos un segundo acá. Si yo estoy escribiendo mi confrontación, Ujú. o tal vez un poco antes, en esta parte en realidad, que es la partida, estoy escribiendo el planteamiento, estoy presentando los personajes, el mundo en el que viven y potencialmente un conflicto. Después va a haber un punto de giro que pone todo de vuelta de cabeza y el héroe no le queda otra que lanzarse a ese destino incierto. Bueno, así que yo sabiendo eso puedo decir, bueno, tengo que hacer que mi héroe esté en un mundo ordinario y que haya un llamado a la aventura y que mi héroe se niegue a hacer ese llamado a la aventura. Y ahí uno podría decir, pero entonces estaría haciendo lo mismo que hicieron todo tipo durante los últimos 2000 años. Y pero si no lo hicieras así, ¿qué pasaría? ¿Qué contarías? O sea, que el héroe sale de golpe muy contento. Eso pasa en algunas historias de superhéroes, donde el superhéroe Claro, está tan asumido, claro. ¿no?
que en realidad el superhéroe no hace ahí un verdadero camino del héroe, ya es héroe, ya está, Sí, sí, ya es un ser extraordinario. sí, Entonces, pero de todas maneras hay un llamado a la aventura al propio superhéroe. ujú, sí, Porque, por ejemplo, no sé, sos un superhéroe súper poderoso, qué sé yo, y viene el supervillano con un nuevo desastre, y hay un llamado ahí a la aventura. Y tal vez haya que hacer que el superhéroe se niegue, tal vez ahí es donde puede haber un cambio en este esquema, ¿no? El superhéroe simplemente sale a cumplir con su deber. Bueno, hay historias e historias de superhéroes, algunas son más interesantes que sí, otras. claro. El de Christopher Reeves probablemente salía Claro, de una. Por eso, es medio tonto. Bueno, y aparte en pose, ¿no? claro, y con el jopo perfectamente armadito. Bueno, eh, Bueno, la negativa también representa el miedo al cambio, ¿no? El miedo a lanzarse a algo que uno no sabe. O sea, también correcto. tiene que ver con que uno se identifica con esos miedos humanos, uno se siente vulnerable, porque el héroe no es un superhéroe, es una persona de carne y hueso común y silvestre que es lanzado hacia eventos extraordinarios, ¿sí? Bueno, dice Campbell Ujú. que cuando el héroe se niega, siempre, en todas las historias, ocurre algo trágico. Algo que hace, que obliga al héroe a iniciar ese camino. En el caso de Star Wars, arrasan, creo que son los Stormtroopers, arrasan la granja, matan a la Sí, tía, al tío, perdón los spoilers, dejan un desastre y Luke queda como, bueno, ahora no tengo opciones y voy a tener que hacer lo que me dicen, ¿no? claro, asumir. Ahí entra en juego una segunda parte que se llama la ayuda sobrenatural, Ujú. ¿no? Eh, que tiene dos particularidades. Una, aparece generalmente el arquetipo del mentor, que es el que viene en ayuda del héroe, de este futuro héroe en realidad. El mentor tiene dos características principales. Una es que suele ser una persona de edad avanzada, Sí, eso un lo habíamos anciano. visto, sí. Star Wars es Obi-Wan. Ujú. En la siguiente película es Yoda. Y en las nuevas películas es más Kanata y así, ¿no? Eh, de paso avisamos, cada una de las películas de Star Wars sigue el mismo patrón del camino del héroe. Todas, y en el gran arco, también todas continúan con este Claro, son mismo esquema. como unos engranajes, ¿no? Son todas ruedas así, Sí, cada película, y después las otras es como un... exactamente. O sea, lo que se ve en el episodio 4 en materia de monomito es lo mismo que se ve en el episodio 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8 y 9. Sí. O sea, y lo mismo que vas a ver en cualquier otra película. Matrix, El Señor de los Anillos, Harry Potter. Y yendo más allá, cualquiera de los profetas de todas las religiones siguen el camino del héroe. Buda, Jesús, Jesús, Mahoma, Mahoma, todos, ¿no? Son personas generalmente comunes, un día reciben un llamado a la aventura, hay un mentor que les dice qué tienen que hacer, emprenden ese camino, un sendero de pruebas, bla. Bueno, el mentor, como segunda cuestión, suele entregar lo que llama Campbell un amuleto al héroe. El amuleto puede ser un objeto, puede ser una idea, puede ser un poder, puede ser algo que lo va a ayudar al héroe en su camino. En el caso de Star Wars, ¿qué es? el lightsaber, El lightsaber. de Exactamente. tu padre, es. De tu padre, sí. Bueno, no entremos en detalle. Por ejemplo, a Potter le entregan una capa de invisibilidad. Ujú. A Bilbo, no, Frodo le entregan un puñal Un que brilla puñal, cuando hay orcos, orcos cerca. ¿Qué más? Tenemos, bueno, bueno, ahí está la cuestión, ¿no? la Uno, kriptonita, la kriptonita, sí, bueno, ese que sí habría que ver. habría que No, verlo. a Superman le dan otra cosa, le dan un traje. Sí, no me El acuerdo. mentor es el padre en ese iglú, en ese castillo de hielo, el templo de la soledad, no sé cómo diablos se llama, fortaleza de la soledad, ¿no? O sea, toda historia que analicemos siempre están los elementos, tanto los arquetípicos como los del camino del héroe. Eh, bueno, seguimos para adelante. Después de esto viene Ahí está, la entrega del amuleto. la entrega del amuleto, claro, con la edad del lightsaber, ¿no? Ujú. Fíjense, Obi-Wan es un viejito, el típico mentor, ¿no?
Y es como el abuelo cuando te manda, ¿no? Te dice, toma, te da plata para los caramelos y te da consejos, abrigate, cruzar la calle mirando para los dos lados, todo eso, ¿no? También es un personaje lógico en la vida de todos nosotros. Nuestros mayores tienden a darnos consejos y a facilitarnos objetos o herramientas o conocimiento. Aclaremos que la ayuda puede ser también algo tan simple como un mensaje, como un secreto, Claro, no como... necesita ser un objeto necesariamente. A veces un Claro. objeto hace que se materialice y quede como más gráficamente, Y podés pero... vender juguetes después. Y podés vender juguetes, exactamente. Así que hay que diseñarlos bien, ¿eh? Bien. Mm. Luego el héroe va a ir a encontrar dos cosas. Primero, sus aliados. Ahí va a conocer sus aliados y sus enemigos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos todavía en el planteamiento y tenemos que explicarle a nuestros espectadores con qué herramientas cuenta el héroe y quiénes son sus oponentes, sus antagonistas. Dice Campbell, casi invariablemente en todas las historias, mitos, leyendas, fábulas que analicé, me encontré con que siempre hay también, además de los aliados que lo van a llevar al héroe, recordemos que el héroe solo se concibe así con la ayuda de aliados, van a encontrar también un animal mágico, como ven acá. En el caso de Star Wars, bueno, el pulgoso, ¿no? De Chewbacca pasa a tener el rol del animal mágico, pero si ves, no sé, Candy Candy, te vas a encontrar con algún tipo de, no sé por qué dije eso, Candy, candy, no sé por qué. con algún otro tipo de animal, ¿no? Todos tienen, o sea, en Harry Potter Hermione tiene que era un ratón, un No, gato, no, el gato. el gato, sí, bueno, Sí, todos tienen ahí un animal mágico, Hagrid tiene sí. muchos animales mágicos, etcétera. Algo importante también a saber, ¿no? El que sigue el camino del héroe, además del héroe, del protagonista de la historia, también ocurre ese mismo arco evolutivo en los demás personajes, sobre todo si son Ah, secundarios, claro, si son ¿no? aliados especialmente. Claro, también van siguiendo su Mm, propio camino del héroe, sí. ¿no? Fíjense, en Star Wars, Obi-Wan y Luke llegan a Mos Eisley, que es el puerto el puerto espacial de Tatooine, el mundo este de arena donde viven, y ahí se encuentra con Han Solo, Chewbacca, que van a ser sus aliados, y escucha hablar de los Stormtroopers, del Imperio, de Vader, ¿no? Eh, Así que ahí conoce sus aliados y sus enemigos y aparece este animal mágico. Ahí ya tenemos planteada buena parte de la historia, buena parte del planteamiento, ¿no? Bueno, luego, y ya para ir cortando con esta etapa, va a estar verdaderamente el guardián, el que se para o te detiene para ver si sos Sí, digno sos digno. de cruzar, si vas a poder, si estás decidido a ir hacia tu destino. En Star Wars ese guardián, bueno, toma la forma de este extraño gusano de asteroide o no sé qué sería, tenía Saginata cósmica, ¿no? Está bueno. Y también esto se llama así, ¿por qué el vientre de la ballena? Porque Por Jonás. Campbell alude a Jonás, Ujú. exactamente. ¿Se acuerdan? Lo traga una ballena, etcétera. Y en todas las historias los vas a estar viendo. A Pinocho se lo traga un tiburón, que ¿No era una ballena? en la versión de Disney Ah, es la una versión ballena, de Disney, sí. en la versión original es un tiburón. Pinocho es muy mal tipo en la versión original, Sí. termina ahorcado, muerto, ¿no? Realmente es un delincuente. En la versión de Disney es mucho más, Ah, todo más lindo. es un bobote. Claro, bueno, generalmente en este momento de la historia, el héroe es tragado, ¿no? Por algo o está encerrado dentro de algo y de ahí sale, ¿no? Fíjense que en Star Wars la nave de Han Solo, el halcón milenario, qué sé yo, se meten ahí escapando del imperio y se dan cuenta que están en el estómago de un bicho, salen volando, ¿no? Y en realidad es un renacimiento. Es simbólicamente el héroe que nace a una nueva etapa de su vida y está saliendo del mundo ordinario hacia lo extraordinario. Claro, es como un pasaje, ¿no? Y que aparte, de alguna manera, ahí se ve si el héroe tiene pasta de héroe, ¿no? O sea, si Claro, se pone las pilas para, no solamente para
querer traspasar, sino para llegar vivo, ¿no? Así Después es. de eso. Aquí convengamos que el héroe ya hizo su paso del mundo ordinario al extraordinario. Eso se llama el cruce del primer umbral. Ujú. Digamos, en Star Wars es tan literal todo que literalmente abandonan un mundo y se van a otro, ¿no? Salen de Tatooine, literalmente. Pero en cualquier otra historia, pues esto es obviamente en sentido figurado. Uno puede salir de su viejo pueblo rumbo a la ciudad, Sí. o abandonar la universidad para dedicarse a trabajar, o viceversa, ¿no? Uno sale del mundo ordinario hacia el mundo extraordinario. Ya en la segunda etapa, que vendría a, podría decirse que uno lo puede superponer con lo que llamaríamos la etapa de confrontación del paradigma de la estructura dramática, lo que tenemos es el sendero de las pruebas o camino de las pruebas que va a hacer que el héroe se convierta en algo superior, ¿verdad? En el ser superior junguiano, ¿no? ¿Por qué pruebas? Bueno, Jesús es sometido a una prueba En el del demonio durante desierto. 40 días en el desierto. Qué sé yo, todos los héroes les pasa esencialmente lo mismo. Luke, ya en la segunda película, me acuerdo. Fíjese que en la primera película, Luke Ujú. es un granjero. Cuando termina la primera película, es un piloto de naves espaciales, ¿no? No sabemos cómo, suponemos por los midichlorianos Por que la tiene, fuerza. por los antibióticos que se toma, el tipo tiene de repente el poder de pilotear un X-Wing, ¿no? Una cosa así como, ¿qué? Pero bueno, es un héroe, ¿no? Qué sé yo. Eh, Después en la segunda película, que vendrá a ser el episodio 5 está en Dagobah, algo así, que es un mundo bosque. Acá el bosque es muy importante porque según Campbell simboliza el instinto del héroe, ¿no? El instinto de las personas. Sí, Instinto salvaje. el instinto salvaje, exactamente. Junto con el animal mágico, el bosque o un lugar frondoso con mucha vegetación simboliza Ujú. ese instinto que todos tenemos, ¿no? Eh, y hay otro elemento generalmente en todas las historias que es el laberinto, ¿no? Que representa el destino incierto del héroe. El héroe no sabe por dónde ir, por dónde escapar de la situación que vive en ese momento. Así que son dos cosas, ¿no? El bosque, el laberinto. Obviamente el laberinto, como todo acá es figurado, puede no ser un laberinto en sentido literal, No debería ser, chicos. puede ser un problema Sí. burocrático, algo que al héroe le impide, digamos, o está medio perdido en medio de muchos caminos posibles, ¿no? Eh, bueno, vayamos, dijo el poeta, uno por uno. Eh, Acá está el laberinto. En Star Wars, la estrella de la muerte, la Death Star, el Death Star ven que tiene, sobre todo cuando las naves van por este ecuador que tiene, Ujú. ¿no? Convenientemente, todas las Death Star tienen que tener un lugar para donde puedan ser destruidas, digamos, entonces tiene este tipo de Claro, es para poner comunicador. la palanca, ¡tuc! ¡Trac! Y desarmarla, ¿no? Como un huevo Kinder. Claro. Track, track. Bueno, sí, porque bueno, ¿viste? Habría Si que no, ver no se este. destruye nunca, escucha. Claro. Bueno, si se fijan bien, Ujú. la superficie de la estrella de la muerte es una especie de laberinto, ¿no? Está lleno de edificios, calles y Claro, cosas sí. súper locas, Es ¿no? como un crucero así de turismo, ¿no? Claro, sí, 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 medio grande, pero sí. Eh, bueno, los héroes van atravesando estas pruebas en una especie de entrenamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte sería medio tonto que de golpe salgan haciendo cosas. Entonces hay una especie de mini entrenamiento. Que decía, ¿te acuerdas de Brigada B que había que entrenaban y hacían cosas rápido? Bueno, no importa. ¿Brigada B o brigada? Ah, Brigada A. Bueno, Brigada A, Brigada B. Eh, Mírese usted la tentación. No, a mí me gusta Leia, no por la tentación, sino porque para mí, creo que esto ya lo dije igual en la otra clase, Leia es infinito mejor personaje que el tonto de Luke. Así se los digo, el tonto de Luke. Ah, estos problemas de género. No, no, pero seamos sinceros. Bueno, ¿qué simboliza? Mm. El encuentro con la diosa, que Campbell llama así, simboliza, como ven, lo sagrado, cuando el héroe descubre
digamos, lo más sagrado para la existencia, ¿no? Que es básicamente la vida, etcétera. No es exactamente que va a haber una escena de romance, no significa eso, sino es el héroe asomando a lo mejor de la vida, digamos, ¿no? Que es lo más sagrado, etcétera. Sí, de alguna manera yo como interpreto Star Wars en ese sentido, ahí Luke ve en Leia, ¿no? Con esta diosa, eh, los valores de la rebelión, ¿no? O sea que hay, a ver, la rebelión no es meramente por una rebelión, sino el tema de la libertad, o sea, querer dejar de estar sometidos ante una tiranía, ¿no? En ese sentido, y justo la rebelión está encabezada políticamente por Leia, Claro, ¿no? O sea, bien. Sabía que Leia iba a ser una sacerdotisa de la fuerza. Por ay, eso ¿qué pasó? está vestida de blanco y eso. Sí, ¿y ¿Eh? qué pasó? Y Le que estos bajaron, rodetes son de la Hopi, ¿cómo se llama la sí, de chica? la cultura Opi. Cultura Hopi. Opi o Hopi, no sé ¿Que cómo se son dice. mexicanos? Sí, no sé. Eh, Bueno, bueno, no, es de la zona, no sé. La cultura Hopi no distinguía entre México y Estados Unidos. Era su lugar. está bien. Les Bien, arrebataron su... exactamente. Bueno, las mujeres guerreras se ponían estos rodetes así, ¿no? Que tenían wifi, tipo de cosas. Bueno, eh, Bueno, espere, se acaba de pasar el punto 8 que es la mujer como tentación, porque una es el encuentro con la diosa, que no es lo mismo que la mujer como tentación, ¿sí? O sea, claro, son como cosas distintas. Pasa que en Star Wars está medio como todo asociado a Leia y parece que fuese el mismo, la misma estructura. Pasa que podés solapar, ¿sí? sí. Y bueno, acá la mujer como tentación tiene que ver con Con, lo que cuando pasa es que Campbell, ujú. hay que disculparlo por la época en que el tipo escribe esto, digamos, había como otra percepción de lo que es la tentación, ¿no? Entonces se asociaba la tentación con la mujer un poco al Bueno, pero sentido no solo Campbell, sino, cristiano. Claro, digamos, toda la historia del mundo claro, prácticamente. bueno, pero él refleja Sí. era usual, digamos, en la ¿Sí? época, pero no se refiere a que hay mujeres que tientan al héroe hacia lo erótico, digamos, sino que ahí es donde el héroe conoce el amor. El amor en un sentido más puro también, ¿no? No es solamente eh, sexual, sino, bueno, el héroe está dispuesto, como conoce el amor, está dispuesto ahí a entregar su vida por el bien de los demás. Entonces la combinación entre lo místico, de lo sagrado de la vida, con el amor, hacen que el héroe esté dispuesto de repente a sacrificarse por aquello que no conoce, etcétera. Igual en la primera película le echa el ojo. De hecho, el Le ojo. echa el ojo, ¿sí? Una duda que siempre surge cuando uno habla de este tema es ¿qué pasa si la protagonista de la Ujú. historia es mujer? ¿Qué pasa con la mujer como tentación? Y en ese sentido Campbell aclara que cuando hay una protagonista, eh, la tentación refiere a ella misma, no a otra mujer, digamos, ni a un hombre, sino que siempre es la mujer, ¿no? La figura de la mujer, si es la protagonista de la historia, es ella misma la que representa o simboliza esto de, bueno, el amor, lo divino, qué sé yo. Esto también yo descubrí que es un elemento interesante, porque uno tiende, sobre todo cuando uno es muy joven y todavía cree en el amor, ¿no? Está, está Este, entero. no, al revés. Cuando uno es muy joven y está escribiendo algo, no quiere hacer historias, novelas románticas, rosa, algunos, ¿no? No, Rosa no. ¿Quién Entonces quiere? evitan las historias poner romances. Y eso es un error, porque en la vida hay romances todo el tiempo, digamos. De hecho es uno de los géneros, es el género más popular del mundo. Sí, de todas No, maneras creo que está subvalorado el concepto romance, ¿no? Porque una cosa es hablar del amor y otra cosa es el romance. Uno romance lo asocia a novelita rosa, ¿no? O sea, claro, creo que viene por ahí. claro, no, acá tiene que haber algún tipo de romance. Ah, Bueno, llegando a la mitad de lo que sería la iniciación, ¿no? Ya nos encontramos, sí, efectivamente, con el momento que podemos llamar del clímax, en sí. algunos casos. En el caso de Star Wars es ahí el clímax, es cuando Luke se enfrenta con Vader
Y bueno, y viene la parte en la que Vader pide que le saquen la máscara, qué sé yo, para verlo con sus propios ojos, bla, 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 y hay una especie de redención de Vader, ¿no? Ah, este es en Este la ya es tercer película de la primera episodio trilogía, claro. 4, 5, 6, Sí, episodio 6, me mareo con... Sí, episodio 6 claro, exactamente. Pero en todas las películas hay algo que se quiere superar, ¿sí? En el caso de Star Wars, ¿no? En todas las historias hay algo que se quiere superar. Acá es tan literal que obviamente uno lo asocia a esta cuestión psicoanalítica de matar al padre, ¿no? Que es no matarlo literalmente, sino superarlo, simbólicamente superarlo, romper esa dependencia, ¿no? O sea, con la autoridad paterna, ¿no? O sea, claro. sería eso. Tanto los hijos desean superar al padre como muchos padres desean ser superados, digamos, uno desea lo mejor para los pibes, ¿no? Ujú. Vamos, vamos, dale, estudiá o tenés que Sí, ser mejor que yo, sí, etcétera. igual la superación en psicoanálisis no es tanto de si mejora digamos, situación socioeconómica, sino una cuestión más, digamos, inconsciente de la autoridad, ¿no? Claro. Eh, Bueno, el padre, repasando, como dijiste, es una figura de autoridad. ujú, Viene a representar en todo caso el antagonista de la historia, ¿sí? Si uno lo tomara como, si uno superpusiera con la estructura dramática y con otras metodologías, bueno, el padre es este Big Boss, ¿no? El claro. gran jefe, el gran problema, el gran desafío. Eh, Todo lo que hizo el héroe, abandonar su mundo ordinario y entrenar, atravesar las pruebas, conocer el valor de la vida y del amor, etcétera, culmina con este enfrentamiento completo contra ese antagonista muy grande, representado en este caso por la idea del padre, ¿no? Ya vamos girando, volviendo de alguna manera. Después de esto viene un periodo o una etapa que le vamos a llamar apoteosis, así la llama Campbell, que apoteosis significa simplemente como un estado de divinidad, alcanzar un estado divino, ¿no? Simbólicamente siempre hablando. O sea, acá el héroe ya no solo se asume héroe, sino que se siente héroe, es un héroe, consiguió, El casco y consiguió los anteojos. volverse ese ser superior junguiano, ¿sí? Ya es lo que quería ser, es lo que su destino lo llamaba a ser. Bueno, y ahí viene la parte en la que el héroe va a emprender el camino de retorno. En ese camino de retorno va a encontrar lo que fue a buscar, que Campbell llama la gracia última, ¿sí? En el caso de Luke, bueno, está liberando la galaxia de una tiranía, que es este imperio galáctico, ¿no? Eh, Hay una intervención de los aliados del héroe, ¿no? Que lo van a ayudar, porque el héroe, ya dijimos, solo no se concibe, ¿no? Y en este ya estamos, ahora sí, girando hacia el regreso. Así como el héroe se negaba a, a atravesar el primer umbral y a ser un héroe, ¿no? Tenía esa negativa al llamado, también en algunos casos, dice Campbell, tiene una negativa al regreso. Ya se siente tan cambiado, tan diferente a como era en el mundo ordinario que duda si va a regresar o no. En algunos casos, Campbell dice que el héroe no vuelve más, se queda, se va, se pierde entre las montañas, ¿sí? Se vuelve tan héroe que ya no soporta a los muggles. Y en otro caso, en la mayoría, el héroe vuelve con aquello que fue a buscar. Cuando está volviendo depende de cómo se portó, puede estar volviendo con lo que fue a buscar. Si vuelve, dice Campbell, con la gracia de los dioses, Ujú. lo dejan volver tranquilo. Si no vuelve con la gracia de los dioses, lo van a perseguir para arrebatarle aquello que fue a buscar. ¿Sí? Ahí se vuelve, ahí digo, existe aquello que llamamos la huida mágica, ¿no? Donde el héroe huye, escapa de sus enemigos, de los enemigos que quedan, ¿sí? Que son a su vez los aliados del antagonista, ¿no? Llevándose lo que fue a buscar. Y Campbell dice, ¿qué fue a buscar realmente el héroe? Y él lo llama el elixir. Que el elixir, en realidad, dice Campbell, es una única cosa. En las historias toma la forma de un objeto, o de un amor, o de una persona,
o de una idea o de un secreto, pero siempre, siempre, siempre es lo mismo, que es la libertad. Dice Campbell, en todas las historias lo que el héroe persigue es la libertad para los suyos, por encima de su propia libertad, pero también la libertad para sí mismo. Entonces lo que vuelve el héroe trayendo es el elixir de la libertad, ¿no? En el caso de Star Wars, lo que Luke trae al universo es paz, ¿sí? La paz, la libertad. Bueno, y ahí por supuesto, ahí pega toda la vuelta, ¿no? El héroe termina en un camino, digamos, en donde comenzó, ¿verdad? Y dice Campbell también, siempre habiendo hecho un gran sacrificio. Siempre hay un gran sacrificio. De hecho, hay una parte en la que el héroe muere o parece morir y vuelve a la vida. Por ejemplo, Luke parece morir en algún momento, cuando se tira creo que de Bespin, parece que va a morir y lo rescatan sus aliados. Eh, eh, Vader también muere realmente, ¿no? Pero siempre hay un momento trágico para el héroe, ¿no? Que nos hace sentir más admiración por el héroe. Por ejemplo, Star Wars termina con Luke mirando la pira funeraria de Vader, ¿no? Si bien trajo paz a la galaxia y todo eso, pues terminó, la verdad, que perdiendo, conociéndolo y al mismo tiempo perdiendo a su propio padre, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay un sacrificio. Y esto nos permite a nosotros escribir eso, poner eso en las historias. ¿Qué nos dice? Siempre tiene que haber un muerto. Es la realidad. Un amor, uno que se enamora, uno que muere, ¿no? Son los elementos, los condimentos de las historias que nos gustan, que nos emocionan, que nos conmueven. Y las historias tienen que conmover, porque si no conmueven no sirven, pasan al olvido. Y las cosas que nos conmueven son esas. Hagamos lo que hagamos, seamos del origen que seamos, fe que tengamos, no importa, siempre las cosas como el amor y la muerte nos van a conmover, no hay otra forma. Sí, sí. El viaje del escritor. El viaje del escritor, ya con esto cerramos. Bueno, lo que hablábamos del héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito, este libro editado por el Fondo de Cultura Económica se consigue en prácticamente cualquier librería del continente. Es un libro que se lee mucho, por ejemplo, en las carreras de psicología o de sociología, ¿sí? Es un libro pesado, porque en realidad es un libro de psicología, difícil de leer, tenés que estar muy apasionado para leerlo, pero muy lindo, recomendamos. Sin embargo, ustedes saben cómo son los tiempos, hay gente que El no tiempo es tiene. tirano. Acá entra en juego este señor, Christopher Vogler, en 1992, después de leer El héroe de las mil caras, después de ver el éxito de Star Wars, escribe un memorándum de 8 paginitas, se dice. Vogler era guionista de Disney, ¿no? Vivía, trabajaba en California. Escribe un memorándum donde dice, bueno, la fórmula que utilizó Lucas, que hoy es un éxito, es esta. Son estos pasos. Yo los resumí, no son 17, puse 12, ¿no? Y si uno hace esto, probablemente las historias tengan éxito. Dicen las malas lenguas que a partir de ese momento, y a partir de que lo empezaron a probar algunos directores, se convencieron de que efectivamente tenían muchísimo impacto las historias que seguían ese patrón, el patrón del monomito. Así que esas 8 humildes páginas de memorándum fotocopiadas que habían dado vuelta por todo Hollywood durante muchos años, terminaron convirtiéndose en The Writer's Journey, que es el camino del escritor, que es un libro mucho más chiquito, que ya va por su tercera edición. Ahí, como dice el subtítulo, es la estructura mítica para escritores, ¿sí? No tanto para psicoanalistas y estudiosos del tema, Claro. sino como herramienta para los escritores. Y si se fijan, las tres partes, acá como él lo plantea, que en realidad son el viaje del héroe de Campbell son 17 pasos, esto tiene 12, tampoco es que lo achicó tanto. Claro. Pero sin embargo, la distribución tiene más que ver con lo que es un guión de cine, ¿no? Seguro. La parte de la iniciación, ¿no? Que sería la confrontación, es más larga, ¿no? Es el doble que la partida y el retorno.
coincide Así con es. los Por eso actos. cambiamos un poco de Claro, gráfico. Como ven, lo que hace Campbell es quitar algunas cosas que siempre generan alguna confusión, como precisamente el encuentro con la diosa sí, y la mujer como tentación. Acá no están, pero sí está el resto. Y este esquema que ustedes ven acá está en todas las películas de aventura, todas las películas de acción y me atrevería a decir en otros géneros casi intacto. O sea, mundo ordinario, te llaman a la aventura, no querés hacerlo, tenés un problema, te encontrás con tus aliados y enemigos, el mentor te entrega un amuleto, atravesas el primer umbral eh, y bueno, te traga algo, salís de ahí, renacés. Clímax, que es la Odisea, le llama Vogler, volvés, encontrás lo que fuiste a buscar, volvés, ¿no? Renacés, ¿sí? Fíjense que los grandes héroes todos en algún punto mueren, Conan, Jesús, ¿no? Sin entrar sí, en... sí. Pero aunque no te mueras, es como que resurgís como persona diferente es como que ahí se consolida, se cristaliza tu evolución en la parte de la resurrección, ¿no? Es como que queda claro que ya no sos el mismo Ya no, tontito ya no sos de aquel, Tatooine, claro, ya no ya no sos sos aquel. aquel, exactamente, bien. Bueno, cerrando, ¿cómo lo uso esto? Bueno, vuelvo a decir, con esto uno puede completar o rellenar esta historia que uno esquematiza con el paradigma de la estructura dramática de Sid Field. Son formas de pensar historia, formas de ayudarse a crear una historia que empiece y termina bien y que por dentro tiene todos los elementos que nos gustan. Recordemos que el monomito nos gusta a todos, nos quejemos o no, está presente en todos lados. El chiste, tal vez, el truco es que el lector no vea llegar lo que nosotros sabemos que invariablemente va a llegar. Por supuesto, muchos de esto, la gente común, digamos, que no se interesa en la creación, no lo sabe ni tiene por qué saberlo. Es mejor que de hecho que no lo sepa, porque si no se daría cuenta que hace muchos años viene viendo la misma historia con distinto... Sí, pero está bueno que no lo sepa en el sentido de que no se va a poner a analizar, pero en realidad, en general, ¿qué es lo que pasa? Que está tan internalizada esta estructura que cuando te expones a un tipo de narrativa diferente, una película, no sé, una película rusa o iraní, ¿viste? Que no tiene este ritmo, ya te aburre, ya te parece que no, que le falta algo, es un embole, ¿no? Bueno, em, Sí, o sea, tal vez está bueno que no lo sepas, pero en realidad lo sabes. Tu cuerpo lo sabe, tu mente lo sabe y cuando no se lo das, protesta, ¿sí? así es. Por Eso eso es se lo que llama pasa. monomito, la única historia que nos gusta, está ahí siempre presente en cualquiera de las historias que nos gustan, en cualquiera de los formatos. Y bueno, saber que existe, más allá de las críticas y demás, nos permite hacer nuestras propias historias. Es una herramienta de creatividad bueno, que cumple un rol fundamental. ¿Qué hago entre el punto A y el punto B? ¿Qué hace mi personaje? Y encuentra aliados, tiene que atravesar unas pruebas, tiene un amuleto de algún tipo, hay un animal mágico por ahí. Son elementos que si no los tenía puestos en la historia los puedo poner y me la van a enriquecer, ¿sí? Sí, y de última, muchos artistas, muchos escritores toman esta estructura para empezar a horadarla, a romperla, pero sobre esta estructura. Entonces surgen cosas interesantes tal vez, ¿no? O sea, cuando vos esto lo empezás a forzar y armás otra cosa. Por eso está bueno por lo menos saber utilizarlo como herramienta o como punto de partida para destrozar todo. Bueno, disculpa por la clase larga, duró 45 Sí, minutos, pero bueno. bueno, valía la pena porque es una herramienta fundamental. En la siguiente clase vamos a estar hablando de otra forma de escribir historias o de diseñarlas, que es Save Save the the Cat, Cat. me encanta.